Bueno, arratsalde-on guztioi, eskerrik asko euskal kazetarien elkarteak eta elkargoa Bilboko udalaren laguntzaz, antolatu duten ziurtasuna pandemia garaietan mintzaldira bat egiteagatik. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por conectaros a esta charla sobre certidumbre en tiempos de pandemia, organizada por la Asociación del Colegio Vasco de Periodistas con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao. Hace ahora un año del confinamiento general provocado por la pandemia del COVID-19 y nos parecía que era un buen momento para conocer como sociedad si después de este tiempo hemos sacado algo en claro. Si después de tanto escuchar la palabra incertidumbre, utilizada como comodín para probablemente justificar desconocimientos, incapacidades, faltas de ideas o incluso miedos, hemos llegado a alguna certeza que nos sirva para seguir creyendo en las instituciones, en la propia humanidad y saber que a ver si de esto también se puede salir, ¿no? Hoy hemos tenido la inmensa suerte de reunir a 5 personas que destacan por su criterio y capacidad de análisis y que sin más voy a pasar a presentar. Adela Cortina, filósofa catedrática de Ética de la Universidad de Valencia y directora de la Fundación ETNOR, Ética de los Negocios y las Organizaciones Empresariales, ganadora del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos. Iñaki Gabilondo, periodista, ligado durante la mayor parte de su trayectoria profesional a la cadena SER, constituye una de las voces más respetadas de la radiodifusión española, como todos sabemos, y además ha sido Premio Periodistas Vascos 2011. Daniel Inerariti, catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque en la UPV y director de su Instituto de Gobernanza Democrática, profesor en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y que la revista francesa Le Nouvel Observateur le incluyó en el año 2005 en una lista de los 25 grandes pensadores del mundo. Ana Cristina Navarro, periodista, que fue gerente de la Federación Colombiana de Canales Regionales, que ha sido gerente de Teleantioquia, asesora de Telemedellín y directora de programas de televisión española y que además cuenta con varios premios. Y por último, Manuel Rivas, escritor, poeta, ensayista y periodista, que su obra la desarrolla fundamentalmente en lengua castellana, aunque, como sabéis, escribe artículos para el diario El País en el otro idioma, en castellano. Bueno, pues sin más, vamos a empezar por... voy a dar solamente un par de pautas. La idea inicial es que los 5 ponentes van a discurrir durante unos minutos cada uno, 7 minutos cada uno, seguidos, y posteriormente pasaremos a hacer un turno de preguntas. Como sabéis, en el chat tenéis en una parte del chat abajo que aparece chat, podéis pedir la palabra para poder hacer las preguntas en perfecto orden y poder tener un cierto control del asunto. Y por último, sí pedir a los que no sois los ponentes que de momento tengáis todos en silencio, por favor, vuestro ordenador para que no se escuchen sonidos que puedan molestar al resto de los participantes. Bueno, y sin más, vamos a empezar por Adela Cortina, por favor. ¿Qué piensa de estas certidumbres en tiempos de pandemia? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Como se ha dicho antes, con estas mentes privilegiadas, por metro cuadrado, me parece que es un honor poder participar, es un verdadero gusto. Gracias por la invitación. Y yo me tomo la molestia de mirar en el diccionario qué significa certidumbre y es exactamente lo mismo que certeza. Y la palabra certeza es muy fuerte, dice conocimiento seguro y claro de algo, firme adhesión de la mente a algo conocible sin temor de errar. Verdaderamente es un poco osado el lanzar certezas porque sin temor de errar, ¿quién va a tener? Pero bueno, yo me voy a permitir lanzar algunas certezas porque creo que las hay, muy pocas, pero en este momento voy a proponer 3 si me da tiempo. La primera de ellas no es nada glamurosa, pero estoy absolutamente segura de que en este siglo deberíamos acabar con la pobreza. No es glamuroso, es una vulgaridad, pero en este siglo deberíamos acabar con la pobreza. Y además, antes de que acabe el siglo, en el mediado del siglo a lo sumo, ¿no? ¿Por qué estoy tan segura de eso? Pues estoy tan segura de eso porque las Naciones Unidas, que el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, que representa a una gran cantidad de países de la Tierra, como se sabe, pues lanzó los famosos objetivos del desarrollo del milenio, los objetivos del desarrollo sostenible, y en esos objetivos lo que dijo es que íbamos a acabar con la pobreza. Se dijo primero en 2030, en 2015 reducirla, en 2030 acabar con ella. Acabar con la pobreza en 2030. No se ha acabado, por supuesto que no. Y además, en el año 2020 ha aumentado en 71 millones el número de pobres según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
la pobreza se ha incrementado, las desigualdades se han incrementado también, y entonces aquellos objetivos que, cuidado, no es que los aceptó cualquier persona que pasaba por la calle, sino las Naciones Unidas, que son 193 países que han suscrito ese compromiso. Los compromisos son para cumplirlos, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces entiendo que es una obligación, porque nos hemos comprometido a acabar con la pobreza y antes del mediado del siglo. Es una certeza que tengo y creo que es absolutamente razonable y que habría que poner todo lo posible para lanzarlo adelante. Esa es la primera certeza. La segunda certeza es la de que en algún tiempo, ya que estamos hablando para periodistas, en algún tiempo el periodismo, la prensa, era el medio que utilizábamos los ciudadanos para obtener información de lo que nos rodeaba y para poder organizar nuestra vida, tanto desde el punto de vista de nuestra autonomía como desde el punto de vista de la democracia. Y realmente el periodismo, que además se movía por una ética periodística en muchas ocasiones, pues tenía como meta informar con la mayor objetividad posible, entretener con una manera más o menos decente, dar opiniones razonables para que las gentes se fueran forjando una idea de dónde están y cómo deberían de actuar. Evidentemente ha cambiado totalmente el panorama y lo que nos encontramos en este momento pues es un mundo de comunicaciones que se centran sobre todo, por una parte, en la financiación de la comunicación. La comunicación está financiada, siempre lo estuvo, pero ahora mismo es muchísimo más claro que la comunicación está financiada y que entonces la financiación va decantando la comunicación en un sentido u otro, de tal manera que las gentes lo que vamos advirtiendo es lo que nos están contando unos medios que en muchas ocasiones no llevan nombres y apellidos, no sabemos quiénes son, y que se mueven además por el emotivismo, por la manipulación de emociones y por algo que es bastante peligroso, y es el interés de centrar la atención. Centrar la atención se ha hecho siempre, es lo que hacían desde hace algún tiempo lo que se llamaba la prensa amarillista, pero ahora es lo que está haciendo absolutamente todo el mundo, el intento de centrar la atención, y entonces no interesa tanto lo preocupante, lo que verdaderamente nos debería de preocupar, sino crear unas figuras que son las que atraen, y caemos en el sensacionalismo de toda la vida. Solo nos faltaba el tema de la posverdad, todo este tipo de asuntos, con lo cual estamos en la época de la desinformación. No estoy diciendo nada nuevo, pero me parece que es bastante claro que hay una desinformación enorme con respecto a la pandemia, con respecto a las vacunas. La ciudadanía está verdaderamente desconcertada, y lo bien cierto es que hay desinformación, no que la gente está cierta de qué es lo que pasa con las vacunas y los planes de las vacunas, sino que cada vez los medios dan una información más peregrina con respecto a las cosas, y el desconcierto de la gente es verdaderamente monumental. Y por último, porque no quiero pasarme de mi tiempo, yo quería proponer, bueno, y mi certeza es que debería de haber y debe de seguir habiendo un periodismo que firma con nombre y apellido y que además pertenece a algún tipo de empresa que respalda lo que dice el periodista, y que entonces puede acoger las críticas y puede responder, porque necesitamos buena información. No tenemos información de nuestro mundo si no es a través de un periodismo que sea fiable. Tengo la certeza de que tiene que haberlo y que tiene que permanecer y que no tiene que desanimarse. Y la tercera certeza que quería deducir hoy es que efectivamente los políticos están actuando de tal modo que las gentes estamos prefiriendo en ocasiones una democracia algorítmica. Estamos decidiendo que sea un robot quien decida, que sea un algoritmo el que decida, porque los políticos no inspiran ninguna confianza, y a mí eso me parece peligrosísimo, porque los políticos pueden no inspirar confianza, pero los algoritmos los hace quien los hace, y los datos que les ponen a los algoritmos se los pone quien se los pone, y al final vamos a entregar nuestra democracia y nuestra vida en manos de unas fórmulas que son absolutamente desconocidas y que nos van a llevar por donde no querremos ir. Creo que la certeza que tengo en este sentido, porque quería emitir certezas, es la de que jamás los algoritmos pueden sustituir a las personas. Jamás hemos de poner en manos de un algoritmo, como ha dicho la Unión Europea, los destinos de las personas y las decisiones acerca de las personas, porque siempre, en último término, tiene que haber alguna persona evaluando y valorando. Esas son tres certezas, podría haber más,
pero me parecía que era oportuno traer estas tres a colación. Muchas gracias. Gracias, Adela. Vamos a pasar la palabra a Manuel. Adela Cortina ha tocado todo, ¿eh? Has tocado todos los temas. No sé, Manuel, si te ha dejado algo libre. ¿Sí, Manuel? No. Sí, ¿Lo oímos? ahora, ¿no? Ahora. Sí. Sí, bueno, pues gracias, sí, que evidentemente sí que ha puesto en el horizonte, ¿no?, las grandes cuestiones, Adela, y bueno, a mí lo que me cuesta es hablar de certezas, ¿no? Me cuesta hablar de certezas, no sé, ya para empezar por carácter y también un poco por cultura, ¿no? Ya sabes que cuando en Galicia estamos mirando por la ventana y está cayendo lluvia torrencial, pues siempre hay alguien que comenta, parece que llueve, ¿no? Es decir, que yo creo que toda certeza debe ir acompañada también de su otra cara, de la incerteza o de la incertidumbre y también del matiz. El matiz yo creo que es una cuestión fundamental y posiblemente uno de los problemas que tenemos, ¿no?, es, especialmente en el campo informativo, es esa pérdida de sutileza y de matiz, ¿no? Una especie digamos, es un campo en el que se está reflejando lo que podríamos llamar también guerra fría que se da en el campo de la política, ¿no? Pero bueno, yo sí voy a intentar dar alguna certeza, digamos, desde el punto de vista un poco de la crónica, ¿no? Yo creo que la primera certeza es que lo que estamos viviendo no es un accidente, no es una avería, no es un descarrilamiento, ¿no? Es realmente una emergencia planetaria. Estamos hablando, yo creo que podríamos hablar de una época, de una digamos, ponerse estupendamente apocalíptico, pero es evidente que vimos una situación de emergencia planetaria que podríamos definir como época o era Mayday, ¿no? Esa llamada de socorro perentoria que se da en la navegación y que creo que podemos aplicar hoy a todo el planeta, ¿no? A lo que está sucediendo con la humanidad y con el resto de habitantes del planeta. Va siendo hora de considerarnos inquilinos y no propietarios exclusivos del planeta. Yo creo que es una de las también necesidades de certezas. Es decir, en esta situación de emergencia planetaria, sí que creo que hay, podríamos afirmar que ha crecido, una certeza es que ha crecido la conciencia de que el dilema en el que estamos situados es comunidad o caos, ¿no? También con sus matices y con, digamos, avances y retrocesos, pero me parece que, digamos, que esa moral común que podríamos ir definiendo esa idea de que hay que elegir entre comunidad y caos, ¿no? La importancia de lo público, la importancia de la ayuda mutua, la importancia de compartir y no tanto competir. Y sobre todo yo lo resumiría en que la idea de que todas y todos nos necesitamos, ¿no? Evidentemente esto que llamamos megapandemia, que es una sindemia, es decir, una suma de pandemias, pero que realmente forma parte de un círculo en que está entrelazado con otras cuestiones para la supervivencia del planeta, porque está claro, otra certeza, en una situación de extralimitación ecológica realmente insostenible, ¿no? La otra certidumbre, y lo apuntó Adela, ella hablaba de que en este siglo habría que acabar con la pobreza. Bueno, eso es expresar, ¿no?, un deseo evidentemente compartible por cualquiera que participe de la decencia común, ¿no? Lo que pasa es que lo que estamos viendo, y eso sí es una certeza, es que se está produciendo un fenómeno inverso de incremento y de multiplicación exponencial de las desigualdades, ¿no? Y cuando hablamos de desigualdades, evidentemente casi todas derivan de esa desigualdad, de esa brecha económica entre países, entre grupos, entre clases también, pero también esas desigualdades
tienen reflejo, pues ya que hablamos de un espacio informativo, en una gran desigualdad en el acceso al conocimiento y a la información, ¿no? Hay, digamos, como una información para ricos, está claro, y otro mundo mucho más limitado, mucho más abaratado y contaminado, que es la información para la gente normal o para la gente pobre, ¿no? Y desde luego hay una desigualdad en el ámbito educativo, y yo creo que esta sensación, ¿no?, de aceleración en las desigualdades tiene que ver con otra certeza, que es un modelo de hipercapitalismo cada vez más acelerado, ¿no?, en el que podríamos definir como la suma de velocidad y codicia, aunque acaba de salir ahora de publicarse un libro que dice por dos profesores de Oxford, que dicen la codicia ha muerto, ¿no? Dicen con esta pandemia, no sé si podemos establecerlo en el campo de las certezas, ¿no? Una certeza, y creo que muy importante por lo que está significando y va a significar en la vida de todos, ¿no?, que es la existencia de un nuevo poder. Un nuevo poder evidentemente entrelazado y muy conectado con los, podríamos decir, viejos poderes, pero que tiene unas características propias, y es lo que define, por ejemplo, Javier Echevarría como tecnopoder, ¿no?, que es el de los gigantes tecnológicos. Yo creo que eso está cambiando el mundo, es decir, esos gigantes tecnológicos, Facebook, Google, bueno, todo el mundo sabe de quién hablamos, Apple, Amazon, y también en Asia, ¿no?, se están desarrollando estos gigantes. Son poderes, además, con un carácter global por encima de los estados, con muy poquísimo control, y que están cambiando nuestras vidas. Realmente nos han, por abreviar, ¿no?, somos más que usuarios, somos a la vez usuarios de esos gigantes tecnológicos, y a la vez somos también explotados por ellos, ¿no? Tenemos ese doble papel. En principio parece que nos ofrecen o nos presentan unos servicios con esta superstición también del solucionismo tecnológico, que parece que ya en la humanidad ya tenemos la varita mágica, ese móvil, ¿no?, que nos va a resolver casi todos los problemas. Pero realmente está la otra cara, es decir, está la vigilancia que se nos ejerce, la información que aportamos. Realmente estamos trabajando para ese tecnopoder, que además en su propiedad y en su jerarquía y todo eso funciona como un nuevo feudalismo. Creo que es muy preocupante, ¿no? Habría que reivindicar los derechos de las tecnopersonas, ¿no? Tendríamos que, igual que tenemos desarrollados los derechos humanos, ha cambiado el escenario muchísimo, totalmente, de forma trepidante, está cambiando continuamente, y creo que no puede darse, digamos, esta forma de dependencia del estado de vigilancia de los gigantes tecnológicos, y tendría que estar mucho más claros nuestros derechos. Bueno, tenía algunas certidumbres más, y voy a acabar con una breve porque creo que sí me estoy pasando del tiempo, y es la idea fundamental frente a esta extralimitación ecológica que vemos que es insostenible, ¿no? Evidentemente hay una situación de encrucijada, ¿no? Sabemos que no se puede desmontar rápidamente de un día para otro un mundo, ¿no?, un mundo, digamos, el mundo fósil, y crear, ¿no?, digamos, entrar en una dinámica de otra economía. De lo que, por ejemplo, sería un decrecimiento sostenible, que sería una buena alternativa. Pero yo ahí apuntaría como certeza que tenemos que pensar, es imprescindible pensar, y quizá mejor que utilizar la palabra decrecimiento, pensar en nuevas formas de abundancia. Es decir, frente al círculo vicioso, ¿no?, del crecimiento imparable y destructivo y depredador
pensar en una relación entre nosotros y con la tierra y con la naturaleza, en que funcionen, digamos, otra moral y por lo tanto también otra idea de la abundancia, abundancia creativa, abundancia erótica, abundancia colaborativa, abundancia del tiempo y el espacio libre, y abundancia de libertad, pero libertad solidaria, porque también vemos que en esta descivilización la palabra libertad, como dijo Orwell, el nuevo fascismo, cuidado, porque se va a venir envuelto en el disfraz de la palabra libertad, ¿no? Eso es una cuestión para mí fundamental, el reivindicar realmente en profundidad una libertad solidaria. Gracias, Manuel. Pasamos, Iñaki Gabilondo, por favor. No sé, se está hablando bastante de información, de la comunicación, no sé, la certeza es que seguimos sin aprender a filtrar la información, Iñaki. Bueno, ya lo que pasa es que no solo es la información lo que se ha revelado aquí, sino se han revelado muchas cosas. Yo estoy porque se han puesto al descubierto muchas cosas. Es decir, en este asunto, no sé si certezas o no, pero han quedado al desnudo muchas cosas que ya nadie puede discutir. La duda que tenemos es si vamos a ser capaces de corregir nuestras cosas como consecuencia de lo que ha sido puesto en evidencia. Pero ya se han puesto en evidencia unas cosas, que formamos parte de una misma especie. Nos cuesta recordar eso, hablamos de una vida local, regional, nacional, pero nunca se nos ocurre contemplarnos como miembros de una misma especie, unidos todos por una misma fragilidad y unas mismas particularidades. Esto ha quedado de manifiesto, absolutamente de manifiesto. Que sepamos corregir nuestro disparo a la hora de actuar o no es otro tema, pero eso ha sido puesto de manifiesto. Ha sido puesto de manifiesto que un Estado moderno solo puede llamarse Estado si se apoya en una fuerte base pública de fuerte contenido social. Ya no se va a poder discutir eso. Sí, por favor. Sí, bueno, te digo que un Estado moderno no puede llamarse Estado, no ya moderno, sino Estado, si no tiene una fuerte base social. Una fuerte base social. Y esto ha sido puesto en evidencia. Ya nadie es capaz de discutirlo. Otra cosa es que seamos capaces de corregir eso. Creo que Adela me dijo a mí hace no mucho que además hemos descubierto definitivamente, ya como algo inocultable, la interdependencia. Cada país celebra el Día de la Independencia. Deberíamos celebrar el Día de la Interdependencia, porque hemos aprendido, eso es así. Hemos aprendido también que sin una fuerte estructura pública no hay absolutamente nada que hacer, y ahora ahí es donde está produciéndose un movimiento que yo no sé qué correcciones va a haber. Nunca ha existido, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, una movilización de ayudas públicas como las que ahora está viendo, que están siendo requeridas absolutamente por todos. Hasta los más forofos del Estado liberal y ultraliberal se han puesto a la cola de pedirle más y más y más y más a los Estados. E incluso ahora Davos ha dicho, atención, que podrá peligrar toda la economía mundial como sigamos aceptando estas desigualdades que crecen y crecen y crecen y crecen. Hablé el otro día yo con Tomás Piketty, que me decía, se tendrá que hacer lo que en algún día se hizo, condonar las deudas, olvidarlas o pasarlas a 40 años después. Y también quiero mencionar, como lo ha dicho Manuel Rivas, lo que el libro de Susana Zuboff ha publicado recientemente con gran éxito cuando hablaba de el capitalismo en la era de la vigilancia. Las ultratecnologías se han convertido de aliadas en amenaza. En amenaza, que se han apoderado de nuestros datos y con ellos están ya no solo vendiéndolos, sino determinando nuestras conductas. Elemento también a considerar. Se hace falta un nuevo pacto social. Como periodistas, evidentemente, hemos descubierto la existencia de una gran fragilidad en nuestro oficio, porque con la nueva realidad que ahora mismo está viviéndose, cada ciudadano recibe millones y millones y millones y millones y millones de señales que ya no pasan por los conductos que tradicionalmente actuaban como mediadores. Llegan mezcladas las verdades y las mentiras, los hechos ciertos con los falsos. Hay además una industria de las fake news. No hay solamente una, en fin, indeseable proliferación de cosas no correctas, como llegan millones de señales a través de millones de puntos, sino que existe una industria de las fake news. Y ahora mismo hay, por tanto, un gran desafío para la comunicación. En este momento el periodismo, asunto del cual habría que hablar muchísimo, tiene una gran dificultad para reflexionar sobre lo que está ocurriendo, y es porque vive en la desesperación financiera. El periodismo ha cambiado por completo y
a la espera de buscar el camino de su propio futuro, está viviendo con gran angustia, con gran desesperación financiera. Y las respuestas que está dando están más relacionadas con esa desesperación financiera que con el planteamiento de una nueva línea y una nueva estrategia. Va a tener lo que pensar profundamente de arriba abajo, como muchos medios están haciendo en otros lugares de la Tierra. Estamos, por tanto, como creo, ante hechos que ya no son cuestionables. Por tanto, no es que estemos en la edad de la incertidumbre, estamos en la edad de evidencias a las que podemos cerrar los ojos y posiblemente vamos a cerrar los ojos, pero que ya no se pueden cuestionar. Como digo, ni se puede cuestionar que estamos viviendo de espaldas a la naturaleza, ni se puede cuestionar que somos miembros de una misma especie, ni se puede cuestionar el sentido de lo público como verdadero sustento de un Estado para llamarse Estado, ni se puede cuestionar la realidad de unas estructuras de relación con los Estados que tienen que cambiar, que ya no pueden continuar como estaban continuando hasta ahora. Ahora se trata de ver si las deducciones que algunos están ahora mismo obteniendo en el mundo de la economía, se están diciendo muchas cosas ahora, muchas. Si van a constituir datos para la emergencia y para la coyuntura o algo más que para la coyuntura, porque demasiadas voces y de los sectores incluso más tradicionales del capitalismo se están haciendo advertencias sobre el peligro de un modelo que no puede continuar. Les invito a que estudien, repasen el penúltimo número del The Economist, que es la Biblia del pensamiento liberal y moderno, que dice que están poniéndose de manifiesto unas verdades económicas que tienen que poner en cuestión los grandes modelos que ahora mismo están esperando la oportunidad para regresar. Todos los que han dicho que el Estado debe no molestar y que ahora se han agarrado a la teta del Estado y le piden por todos los rincones, están esperando el momento para volver a decir que el Estado se vaya, pero va a resultar difícil que eso ocurra porque, como digo, los propios patriarcas del gran capitalismo están diciendo que no va a poder ser sostenible la economía como no se produzca un gran viraje. Y por lo que se refiere al periodismo, necesitamos hacer una profunda reflexión sobre nuestro oficio. La estamos haciendo ya, pero estamos todavía viviendo en la desesperación financiera. Están muriendo un montón de tradiciones estructurales del periodismo y estamos buscando vías por otro camino. Pero ahora mismo, como digo, sería para una conversación muy especializada y más larga. Solo, insisto, la desesperación financiera está marcando en este momento la actuación del periodismo, salvo algunas señales que se ven por ahí, que están tirando hacia el futuro por la vía de la tradición. Más independientes que nunca, con más calidad que nunca, que están contratando más periodistas que nunca contrataron, que están haciendo esfuerzos de inversión que nunca habían hecho porque han descubierto que solo la calidad les dará salida y futuro y no la búsqueda de desesperadas vías del recorte hasta la náusea, como antes ocurrió. Estamos, por tanto, en un momento muy marcado por la desesperación financiera. Y esa desesperación es la que está en este momento determinando todo lo que ocurre en el periodismo. Bueno, hay muchas cosas más, pero yo solo quiero decir esto. No se trata de que no haya evidencias. Están fuera de discusión muchas de las cosas que esta pandemia ha dejado al descubierto. Es hipócrita negarlo. Nadie puede negar estas evidencias que se han puesto de manifiesto. Otra cosa es que me temo que no tardaremos en cerrar los ojos y con el segundo fin de semana de sol y de posibilidad de movimiento nos lanzaremos de nuevo a lo que el otro día me dijo a mí un profesor muy importante. Me dijo, lo más notable va a ser que va a crecer una especie de nostalgia del pasado y una furibunda sed de disfrutar todo lo que se pueda, los que puedan disfrutar. Porque habrá una parte de la sociedad que ha ahorrado mucho y quiere gastar y quiere viajar, y otra parte de la sociedad que va a empezar dentro de 15 segundos a vivir el drama económico de verdad. De los ERTEs a los ERES y de los cierres, por el momento, aplazados por la respiración asistida de los estados a los cierres para siempre. Gracias, Iñaki. Daniel Innerarity, no sé, de lo que estamos oyendo, parece que no somos mejores, parece que somos muy vulnerables. ¿Cómo lo ves? ¿Qué certezas tenemos sobre esto? Bueno, Arratsaldeon guztioi, gracias a la Asociación Vasca de Periodistas por haberme invitado y compartir esta mesa con gente a la que admiro y quiero. Estamos acostumbrados a un antagonismo entre izquierdas y derechas, es el que constituye un poco el eje central de la vida política. Y yo propondría, y creo que puede ser interesante, ya que hablamos de certezas,
prestar atención a otro antagonismo diferente, que es el que enfrentaría a los arrogantes contra los crédulos. Es decir, a los que confían demasiado en el saber frente a quienes confían demasiado poco en él y se creen cualquier cosa. Porque estamos en una sociedad, se dice, una sociedad del conocimiento, es decir, una sociedad en la cual el saber es el principal recurso económico para la innovación tecnológica, pero también para la política, ¿no? Y de hecho, el cálculo racional, la cuantificación, el saber experto, se han convertido en la fuente principal de legitimación, ¿no? Nada parece más esperanzador que combatir este desconcierto con datos, con cifras, entendiendo que los conflictos políticos primaria o exclusivamente son asuntos epistémicos, es decir, interpretando los conflictos políticos como cuestiones de saber y de competencia. Dentro de este marco, los problemas de la democracia se suelen interpretar como consecuencia o bien de la ignorancia de la gente o bien de la incompetencia de los políticos, ¿no? Y por tanto se resolverían delegando cada vez más asuntos en el gremio de los expertos. Este sería el marco en el que creo que nos encontramos. Claro, esto es en el fondo, a mi juicio, profundamente equivocado y explica algunas cosas que nos están pasando en relación con el saber y con las certezas. Yo creo que estamos en medio del viejo sueño de racionalización de la política, el deseo de despojar a la política de lo político, es decir, de lo que constituye y ha constituido siempre la política, que es gestión de intereses en conflicto, toma de decisiones con un saber insuficiente y el esfuerzo por lograr compromisos sostenibles. Detrás de esta aspiración lo que hay es la suposición de que hay un camino directo, porque yo creo que no es tanto la cuestión de si hay o no hay certezas, como si hay o no un camino directo que va de la evidencia a la política correcta, porque evidencias tenemos muchas, pero el paso, el tránsito de esas evidencias a la política correcta ya es mucho más problemático. Yo creo que se trata de una creencia infundada, ya que nada nos garantiza que el mejor conocimiento conduzca a la mejor política. Es posible disponer de un buen saber experto y hacer una mala política. De esto hay cantidad de ejemplos, ¿no? Por tanto, que buena parte de las decisiones políticas traten de justificarse apelando a evidencias, no quiere decir que de hecho se disponga de ellas, ¿no? Y además, aunque hubiera un saber científico indiscutible, de la constatación científica de unos hechos no se deduce inmediatamente, automáticamente, una concreta decisión política. Me parece que esto es importante recordarlo en el contexto del debate sobre este tema, ¿no? Durante los últimos años hemos asistido a una explosión enorme del saber disponible, unos avances espectaculares, quizá cuyo momento culminante ha sido la rápida consecución de las vacunas contra el coronavirus. La ciencia, es verdad, ha triunfado, ya veremos hasta qué medida, pero también hemos asistido a una impotencia relativa de esas disciplinas concernidas por la pandemia. Hemos asistido también a un espectáculo de científicos divididos, inciertos e inconstantes en sus declaraciones. Hoy mismo tenemos la polémica reciente sobre una de las vacunas, ¿no? Es decir, yo creo que la pandemia ha revelado los éxitos, pero también los límites y la finitud de la ciencia. El progreso científico no es incompatible con la conciencia de su valor limitado y revisable, sino que más bien fomenta esa conciencia. Cuanto más progreso científico hay, más conciencia hay de su carácter de conocimiento revisable, abierto y criticable, ¿no? Esto que acabo de decir explicaría de algún modo este contexto que yo llamaría epistemocrático, explicaría lo que parece ser exactamente lo contrario, esto que llamamos genéricamente el negacionismo. Pues a mi juicio sí, yo creo que el negacionismo va muy asociado a esta epistemologización, perdonadme por la palabra, de lo político, ¿no? Las teorías de la conspiración y de los llamados hechos alternativos son virulentas precisamente allí donde datos, números y conocimiento experto juegan un papel dominante a la hora de decidir cuál es la política correcta. Por eso me parece que
esto explicaría que en muchos sectores de la sociedad se haya asentado la idea de que la ciencia se ha ido convirtiendo poco a poco en una institución que decide sin legitimidad sobre lo técnicamente factible, lo económicamente provechoso, pero también sobre lo políticamente conveniente. Los negacionistas, pese a que no tienen razón en absoluto, nos informan acerca de los riesgos que plantea la disolución de la política en una disputa en torno a la objetividad, cosa que la política no es. Y por tanto, lo que hacen los negacionistas involuntariamente y estúpidamente, si se quiere, es politizar la ciencia, cuestionar esa cientificación de la sociedad, pese a que lo hagan de un modo completamente irracional. Por tanto, la proliferación de teorías de la conspiración y de desinformación durante la crisis del coronavirus se podría entender como una reacción ideológica a una política dictada por la epidemiología y la virología de una manera que se hacía inatacable, salvo llevándose por delante a toda la ciencia, que es lo que hacen los negacionistas, ¿no? Lo que podrían haber sido unas protestas políticas se convirtieron en una demostración anticientífica. Se trataba de una reacción contra una instancia supuestamente autorizada que pretendía dictar qué era real, qué era racional y qué era político. Mi conclusión entonces sería, bueno, ¿qué hacemos entonces con los negacionistas? ¿No? Algo habrá que hacer. Pues yo creo que la mejor manera de combatir el negacionismo no es tanto, o no solo, insistir en la verdad que ellos niegan, como repolitizar los conflictos. Por tanto, permitir una articulación entre los hechos y las decisiones que no sea vista como una imposición, sino como un ejercicio de libertad y, por tanto, en un contexto de pluralismo democrático. Hay hechos objetivos, por supuesto que los hay, pero también existe la libertad política que en buena parte consiste en que esos hechos, salvo casos excepcionales, no nos obligan a someternos a una única política. Por supuesto que es muy importante que las decisiones políticas estén bien informadas, pero eso es algo que se consigue con una mayor circulación de conocimiento, algo que los periodistas tenéis una gran responsabilidad, ¿no? Hay que conseguir esa información con circulación de conocimiento, con pluralidad en los medios, como decía Iñaki, con una cultura de debate, no excluyendo ni siquiera los que consideramos o podríamos considerar estúpidos, ¿no? Por tanto, mi conclusión, aunque pueden ser unos necios y pueden estar equivocados, quienes desprecian a la ciencia nos están advirtiendo algo que es interesante y que hay que tomar en consideración. Y es que tal vez no esté bien articulada la política y la sociedad. Esta protesta sería útil para la democracia en la medida en que nos recuerda que la disolución de los problemas políticos en problemas cognitivos deja esos problemas sin resolver y no es una buena solución. Pues nada más, gracias. Gracias, Daniel. Ana Cristina, no sé, hay muchos temas que han salido, yo no sé, visto desde Colombia en este momento, donde estás tú ahora, no sé, la internacionalización de esta la pandemia como mundial, vista desde los diferentes estados, diferentes países, diferentes continentes en este caso, ¿cómo lo contemplas? ¿Qué certezas sacáis allí? Si hay una diferencia de trato, desde luego médico, económico, con respecto a diferentes continentes o intereses políticos de cada uno de los países con mayor capacidad económica o no. ¿Sí, Ana? ¿Ana? Sí, ya. Definitivamente es posible que aquí tengamos otras miradas, lo digo como una anécdota, no como una acusación. Tenemos una certeza y es que de nuevo las grandes epidemias llegaron de Europa. A Colombia llegó la pandemia desde Italia. Pero independientemente de eso, que insisto es una anécdota, digamos que las certezas que tenemos en esta parte del mundo son muy diferentes. Hay un tema que nos afecta especialmente a los habitantes del trópico
y quiero hablar de esto porque a mí me gusta hablar mucho de las emociones y de los sentimientos, y es el hecho de lo duro que resulta tenerse que relacionar sin tocarse, sin tener una relación directa y real con el otro ser humano. Eso para nosotros es muy difícil, porque tenemos una manera distinta probablemente de relacionarnos con otros seres humanos. Entonces, a mí desde ese punto de vista, me perdonáis que hable de mí misma, me ha resultado muy duro el tema de que no tengamos contacto, no pasa nada nuevo, no hay nuevas conversaciones de verdad. Yo trabajo en la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad nace del proceso de paz entre las FARC y el gobierno, y la Comisión de la Verdad tiene que sobre todo convencer a los colombianos de que aquí hay un conflicto armado interno y de que necesitamos saber toda la verdad de lo que nos pasó para poder entender y para que no se repita. Entonces, yo trabajo en la pedagogía de eso y se hace muy, muy difícil tenerla que trabajar virtualmente, muy difícil. Pero al mismo tiempo eso nos ha abierto unas posibilidades, que es poder tener conversaciones con personas de todos los territorios de este país que son completamente distintos. Eso no lo habríamos podido tener si no hubiera sido por la pandemia. ¿Qué certezas tenemos en Colombia, por ejemplo? Que por supuesto hemos profundizado todas las grietas posibles en la sociedad, sobre todo las económicas, que como siempre, digamos que las peores consecuencias en este país las están pagando los indígenas, los negros y los campesinos. En Colombia, la tasa de mortalidad en el estrato más alto es 10 veces más bajo que en el estrato más bajo. Me explico. Por una persona del estrato alto que muere por la pandemia, mueren 10 del estrato más bajo. De esto se habla muy poco, pero es así, es un resultado real. Entonces, pero también nosotros percibimos desde aquí que a pesar de que, como se ha dicho aquí, ha sido muy importante, muy de alabar, muy de alegrarnos, la colaboración entre los laboratorios, por ejemplo, para producir rápidamente una vacuna. Eso no lo habíamos visto nunca. Para nosotros las vacunas se han convertido en una mercancía. Las vacunas no son en este momento un bien público. Las vacunas se han vendido al mejor postor, porque si no, no se explica que los gobiernos tengan que negociar en secreto el precio de las vacunas con los laboratorios. Eso aquí ha sido un tema de mucha polémica. Y las vacunas se han convertido en un tema de insolidaridad. Resulta que Canadá tiene 3 veces más vacunas de las que necesita, o más raciones, más porciones de vacuna que las que necesita. Y Colombia no tiene las que necesita. Pero entre otras cosas, porque es muy difícil conseguirlas en el mercado, o porque probablemente el precio que han llegado a tener para nosotros es más difícil. Este es un tema del que no se ha hablado lo suficiente. No sé qué tanto lo habéis hablado en Europa, pero aquí es un tema que duele, que preocupa, porque aquí van llegando 50.000 vacunas de allí, 200.000 de allí, 300.000 de allí, pero no tenemos todavía la cantidad de vacunas que necesitamos, independientemente
de que a pesar de que Colombia es un país con un altísimo nivel de capacidad de vacunación, que ya está demostrado porque ha sucedido en otros momentos de crisis, a pesar de eso tampoco estamos seguros de que tengamos las jeringas suficientes, el personal suficiente, etcétera. Entonces aquí la realidad es un poquito diferente en ese sentido. Y en contra, hay lo que para mí ha sido una certeza, es que es como si la Organización Mundial de la Salud no existiera. Yo hice mi tesis de grado en la OMS, en Ginebra, y de verdad que es una sensación, primero, de que estaba politizada, de que la persona que está puesta al frente de la organización no era la más adecuada para manejar esta situación dramática que está viviendo el mundo o que ha vivido. Esperemos que empecemos a hablar del pasado. Pero además, yo también percibo que el mundo no ha reaccionado de una manera, digamos, colectiva a este tema. No hay un plan de prevención de pandemias, no se han reunido una cantidad de países a decir cómo vamos a evitar que esto vuelva a suceder. No, esto es el sálvese quien pueda. Cada quien ha ido gestionando sus planes de, más que de prevención, de ver cómo se defendían de lo que estaba sucediendo. Entonces ahí me parece que eso genera un poco de, no solo de desconcierto, sino de decepción, ¿no? Este sería el momento en que tendría que haber convocado la OMS una asamblea extraordinaria, unos equipos solo para trabajar a cómo vamos a prevenir la pandemia que sigue, y nada de eso ha sucedido. Y por último, yo también quiero mencionar, aunque ya lo habló Manuel, de ese nuevo, él lo llama el poder, yo lo llamo la dictadura digital. O sea, es que ahora sí estamos en manos de exactamente de los que poseen la tecnología y de los que tienen la capacidad de desarrollarla. Y no sabemos cómo nos vamos a defender de eso. Ya tienen toda la información que necesita de cada uno de nosotros y más. Y yo adoro la tecnología, no tengo nada en contra, si no, no sería capaz de seguir trabajando en la pandemia 10 o 12 horas diarias. Ha sido importantísima la tecnología, pero produce mucho miedo el qué va a pasar de aquí en adelante, ¿no? Entonces es como, sí, yo siento más que puede ser la certeza de la presencia de un poder omnipotente digital que puede hacer con nosotros lo que quiera. Y que será un poder sobre el que hay que negociar en adelante, además de los otros poderes que tienen las potencias. Ahora cada vez va a ser más importante ser una potencia digital. Bueno, yo dejo hasta aquí para que podamos conversar, pero me interesó mucho escucharlos a todos. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, no sé si entre los ponentes queréis comentar alguno de los temas que se han comentado entre los otros ponentes, si queréis apostillar alguna cosa. Y si no, damos paso a los asistentes, que por favor os pido que pidáis la palabra bien por el chat para daros la palabra y poder hacer preguntas. Yo sí tenía, sobre las cosas que se han comentado y sobre todo lo que has comentado, Ana Cristina, sobre el tema de la OMS, me estaba acordando de que precisamente una de las políticas de Trump durante sus 4 años de mandato fue precisamente retirar financiación a la propia OMS, ¿no? Y coincide además pues, con la pandemia, ¿no? No sé si esto además implica más a los países más cercanos, en este caso a Estados Unidos, ¿no? No sé si eso tiene algo que ver. Todo que ver, todo que ver. Nosotros definitivamente seguimos dependiendo de lo que decida Estados Unidos en determinadas circunstancias.
Y esta vez fue total. Sí, Amaya Fano quiere hacer una pregunta. Amaya. Sí, Amaya. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muy interesante todo lo que habéis dicho, habéis tocado muchísimos temas, ¿no? Y yo por dar una visión, digamos, un poquito optimista o bueno, si es posible ser un poco optimista, ¿no? Y teniendo en cuenta que la historia de la humanidad y del desarrollo de la humanidad ha sido siempre la búsqueda de certezas, la búsqueda del conocimiento, y al hilo de lo que hablaba Iñaki y lo que hablaba Daniel, pues eso, del conocimiento y de la información, si no pensáis que esta situación de incertidumbre nos ha servido también para estar más alerta y como motivación a mucha gente a nivel de público, de espectadores, por buscar más fuentes de información, más fuentes de conocimiento, y si eso no es algo positivo, es decir, si eso no es un signo de progreso. Es decir, el hecho de que ya no nos fiemos tanto igual de las fuentes más convencionales, de los medios más convencionales, a pesar de los riesgos que implica el apelar o el acudir a otras vías alternativas, como informarse por YouTube o otras fuentes, bueno, pero también implica cierta inquietud en la gente, ¿no? Por querer saber. Si ese querer saber no es algo positivo, no es un signo de progreso. No sé, ahí lo dejo, es una reflexión que se me ha ocurrido al hilo de lo que decíais, sin más. Sí, si alguno queréis comentarlo. Cualquiera. Sí, bueno, me parece la intervención de Ana Cristina y esta intervención, perdona, Amaya. ¿no? Amaya. Sí, Amaya. Bueno, que muy interesante. Yo, en el terreno de las certezas, yo casi me atrevería a formular una que tiene algo que ver con esto que se está hablando, ¿no? Siempre se dijo del capitalismo, es como un mantra, ¿no? que se ha repetido, y no solo por sus gurús y sus defensores, ¿no? Sino que casi se aceptó como una verdad establecida, que bueno, el capitalismo crea injusticia, el capitalismo crea desigualdad, pero funciona, ¿no? Este era un poco el mantra, es el sistema que funciona. Yo creo que lo que hemos vivido impone en cuestión este dogma, digamos, ¿no? Es decir, el capitalismo crea injusticia, crea cada vez más desigualdad, pero además resulta ineficaz, ¿no? Es decir, objetivamente, todo lo que, cómo se han movilizado los recursos para investigar y sobre todo también cómo lo que se echa de menos, es decir, lo que echamos de menos no es desde luego más capitalismo, más o hipercapitalismo, ¿no? Más instituciones financieras, que esas sí que funcionan a nivel internacional, funciona el Banco Mundial, funciona el Fondo Monetario Internacional. Lo que han desaparecido son las internacionales, digamos, de tipo solidario, con sus más o menos errores, pero esos movimientos, ya no solo institucionales como la OMS, sino los que nacían de abajo, digamos, de las luchas en los diferentes países, esa vocación internacional, eso ha sido realmente desmontado, ¿no? Prácticamente funciona solo de forma, algunos, ritual, ¿no? Entonces, creo que una certeza es que necesitamos un nuevo internacionalismo, una nueva forma de colaboración, ¿no? Desde luego no instrumentalizada por partidos, pero que a mí me parece imprescindible. Y eso compatible también con una relocalización, ¿no? que haga posible que digamos, evite las despoblaciones, que el mundo se vaya concentrando en unas grandes megalópolis hacinadas, invivibles, ¿no? En fin, yo creo que también de cara al futuro, si introduciría estas dos ideas, ¿no? De un nuevo internacionalismo de colaboración y cooperativo, de ayuda mutua y compatible desde luego con la relocalización y con formas de vida también más colaborativas a nivel local, ¿no? Gracias.
Íñigo Beristain también quiere hacer una pregunta. Íñigo. Sí, hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por este lujazo de estar aquí en el salón de casa hablando con estas personas. La verdad que es una gran certeza eso, ¿no? Que esta situación nos ha llevado a esto, ¿no? Quería hacer una puntualización a lo que ha dicho Ana Cristina y luego quería lanzaros una pregunta. Yo soy director de un pequeño colegio público en La Bastida, en Álava. Y al igual que ha dicho Ana Cristina, que en su país los de siempre han sido los más tocados por esta situación, también tengo que decir que, bueno, en nuestro caso hay mucha población gitana, hay mucha población de procedencia extranjera. Evidentemente, ellos también han sido los más tocados en nuestros contextos, ¿eh? Es decir, no hace falta ir a Colombia para que eso se repita, ¿no? Y un poco lo que decía Manuel, ¿no? De buscar una visión internacional de algunos aspectos, ¿no? Y en cuanto a la pregunta que os quiero lanzar o el planteamiento que os quiero lanzar, yo aquí soy un poco intruso, ¿no? Estoy entre periodistas, pero hay una certeza que es por nuestros coles, por nuestras escuelas, pasa a todas las personas. Aquí se han hablado de un montón de aspectos que hay que tocar, un montón de asuntos que hay que tratar de alguna manera, y el único espacio donde verdaderamente los tenemos a todos, estamos todos, todas, son las escuelas. Por lo tanto, no sé, os lanzo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo debemos abordar desde esa certeza que es que aquí los tenemos a todos, a todas las personas, para trabajar en esa otra incertidumbre, en esa gran incertidumbre que es vivir en estos nuevos tiempos, ¿no? Y eso es un poco la pregunta que os lanzo. ¿Cómo ha de ser la escuela? ¿Cómo ha de ser la educación? ¿Cómo ha de ser esa visión de lo que ha de ser los aprendizajes que las personas del futuro han de alimentar? O no. Bueno, ese sería un poco mi planteamiento, no sé qué me podéis decir. Y gracias, que esto es un lujazo. Íñigo, a mí me gustaría responderte porque ese mismo planteamiento nos lo estamos haciendo todo el tiempo. ¿Qué hacer para que las escuelas en este país se atrevan de una vez por todas a romper el silencio y hablar de los conflictos que tenemos claramente en la escuela y hablar de la historia reciente? Eso es todo un tema bastante difícil, pero yo lo que creo es que ya lo que tú sabes de memoria es que la escuela tiene que ser un centro de reflexión, la escuela tiene que hablar permanentemente de la realidad y que cuanto más sentido se construya con lo que está viviendo el alumno en una clase, mucho más fuerte y más poderoso va a ser el aprendizaje. Entonces yo creo que la escuela fundamentalmente nos tiene que servir para reflexionar. Sí, Nemesio Rodríguez también quiere hacer una pregunta. Sí, Nemesio. Sí, Nemesio. Sí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitarte, Chuscan, por este magnífico plantel que has logrado reunir, que no es difícil, que no es fácil en estos tiempos. Yo creo que todos los ponentes han hecho un retrato de los problemas que tenemos actualmente, la desigualdad, la desinformación, el problema de que las vacunas no llegan a donde tienen que llegar. Pero hablando del caso concreto de nuestro país, yo quería preguntarles cómo se pueden afrontar todos estos problemas, cambio climático, todos los que se han mencionado, con el ambiente de exacerbada crispación política que vivimos en nuestro país. Sí, ¿alguno se anima? Daniel. Bueno, me puedo animar yo si quieres. Sí, bueno. Creo que una de las dificultades que hay ahora mismo es que todas estas evidencias que estamos todos, en cierto sentido, poniendo sobre la mesa y que resultan poco discutibles, la dificultad de pasar al terreno de la acción. ¿Cómo se consigue que eso pase al terreno de la acción cuando pasa a través de las estructuras de la política que se mantienen anquilosadas, que se mantienen
en las viejas tradiciones, en el viejo juego de la disputa, exacerbada hasta extremos extraordinarios, sin que estén adaptándose a gran velocidad a la dramática emergencia que nos encontramos y al cambio formidable, profundo, absoluto, que en todos y cada uno de los aspectos está viviendo ahora mismo el mundo. No sé si nos hemos dado cuenta que en este ratito que llevamos aquí se han apuntado, se han señalado como 17 planos diferentes, todos los cuales están de viaje de un mundo en el que estaban a un mundo en el que van a estar. Y todavía no han terminado de irse del mundo en el que estaban y no han terminado de llegar al mundo en el que estarán. Y están todos los mundos en gran barullo formidable, tratando de acomodarse sin que puedan por el momento dar con el camino exacto y teniendo que pasar por los conductos reglamentarios que siguen anclados en viejas estructuras que tienen que actualizarse. La democracia se tiene que actualizar, está roñosa, los partidos políticos se tienen que actualizar, están roñosos, el Parlamento, toda la estructura que en este momento articula el viaje de lo que ha de hacerse a lo que se haga, está viviendo en el pasado, no se está adaptando y está además viviendo, como ha dicho muy bien, no recuerdo el nombre, perdón, el que ha intervenido ahora, viviendo en un grado de polarización extremo que además va a extremarse más aún, como consecuencia de lo que ahora se va a vivir en Madrid, porque esta mañana decía que la polarización que hasta el momento hemos vivido nos va a parecer un minué en la corte de Versalles frente a la que se avecina ahora, cuando nos vamos a encontrar con el enfrentamiento que va a colocar en los polos, como vemos, a Pablo Iglesias o a Isabel Díaz Ayuso. Es muy difícil en este momento pasar de un punto al otro porque las estructuras de conducción de estos pensamientos a la acción pública están anquilosados, están además enconándose cada día más y están manejando estructuras completamente apolilladas. Lo que para mí es un enigma y sin embargo ahí están depositadas muchas de las esperanzas de transformación es en los comportamientos de la gente, en los cambios de paradigma, cambios de comportamiento que yo no sé cuáles van a ser, no soy adivino, pero no solamente la política hace cosas, que es la política la que tiene que dirigir básicamente este proceso, pero la sociedad está cambiando a gran velocidad y para mí es un misterio hasta qué punto está cambiando, hasta qué punto va a producir ese cambio, hasta qué punto la gente más joven va a adoptar actitudes diferentes de manera de vivir, de manera de consumir, de manera de enfrentarse con las cosas, con su futuro. No lo sé. Respecto a la escuela, que hace un momento se preguntaba, ¿cómo ha de ser la escuela? Si todos nos preguntamos, ¿y cómo ha de ser el periódico? ¿Y cómo ha de ser todo? Si estamos en este momento preguntándonoslo todo, yo solo quiero colocar aquí la necesidad de proyectar los sueños muy lejos. Hace poco hablaba con Muhammad Yunus, el premio Nobel, el famoso, el hombre de Bangladesh, el de los microcréditos, etcétera, que habla siempre de la escuela haciendo algo que parece una gran ensoñación. Dice, la escuela es el punto de reflexión, como decía Ana Cristina Navarro, y las universidades son lugares donde la gente joven ha de ser llamada para que sueñe el mundo que quiere y para que nosotros le impulsemos, le animemos a que construyan el sueño que tienen que tener. Son momentos que también ahora mismo nos puede brindar la oportunidad de mirar de otra manera todo, atrevernos a soñar, atrevernos a lanzar lejos nuestras expectativas, porque por el momento, en el día a día, todo lo que estamos ahora viviendo y necesitando que se construya está vehiculizado a través de las estructuras políticas que necesitan profundos cambios y que no los están teniendo, y que viven con estructuras anquilosadas, y desde luego en un momento de crispación y de polarización extremo. Momento de polarización total, en el que caben muy poco los matices de los que hablaba Manuel, donde caben muy poco los grises, donde cabe muy poco la reflexión y donde todo es teología. La política en España es teología. Se enfrentan posiciones teológicas en combate, de intransigencias máximas. Y por tanto, este momento de gran cambio y de gran transformación se choca con un muro, que es el muro de estructuras antiguas, viviendo conflictos de corte teológico muy radicalizados y sin enfrentarse con las modernizaciones y transformaciones que son absolutamente imprescindibles, que tendrían que estar ahora viviendo apasionadamente ese cambio de su propia organización interna para poder ayudar después a la sociedad a vivir el cambio que está ya viviendo, para pilotar el cambio que ya está viviendo. Unas palabras. Una cosa. Sí, Adela, Manuel, Adela. Sí. Bueno, me da igual, antes o después. Bueno, yo quería decir con respecto al tema de la escuela,
que hay una gran cantidad de docentes verdaderamente vocacionados que están haciendo desde sus escuelas y desde sus universidades una tarea que yo creo que hay que reconocerla y que hay que hablar de ella. No se puede hablar de todo el mundo en general, sino que yo conozco una gran cantidad de gente que está trabajando desde la escuela, entendiendo que la escuela es una formación de ciudadanía, una escuela de ciudadanos y ciudadanas, y trabajan y se dejan el pellejo para intentar que los chicos no solamente tengan competencias y conocimientos, sino que los chicos tengan también unas aprecio de los valores y de cuáles son los mejores valores y los valores éticos, y están trabajando seriamente ahí. Entonces, a mí me parece que nuestra salida siempre es la de potenciar a las gentes que ya están trabajando, y en vez de hacer una generalización de aquí no tenemos respuestas, sí tenemos respuestas. Hay gente que ya lo está haciendo, y de verdad yo conozco una gran cantidad de gente que está trabajando en el mundo de la escuela, de la universidad, y hay programas y se están poniendo en marcha, y aprendizaje y servicio, y se implican en la comunidad, trabajando en la comunidad concretamente con los valores en sus comunidades. Eso está existiendo y no hay que olvidarlo. Pero yo lo que les pediría entonces a los medios de comunicación, a Iñaki, a todos los periodistas que estáis aquí, por favor, que habléis menos de los partidos políticos, porque existe una sociedad civil vibrante que está haciendo muchas cosas, que es muy seria, está trabajando muy bien, y yo creo que es la más valiosa. Y en la política a mí me parece que el gran problema es que efectivamente no hemos encontrado nada mejor que la democracia de partidos, pero los partidos significa inmediatamente una serie de personas que adquieren un enorme poder. Adquieren un enorme poder. La persona que consigue un puesto en el terreno de la política tiene un poder enorme de colocar a todas sus amistades, de asegurarse la vida para siempre. Y ahí está la clave de por qué existen esas polarizaciones y esas disputas. Y lo teológico se maneja al servicio de mi ventaja personal. La ideología se está trabajando para mi ventaja personal, y eso lo estamos percibiendo los ciudadanos, y vemos por qué hay esos enfrentamientos, porque al final hay una enorme cantidad de gente en la política y hay menos médicos que políticos, y hay menos, y entonces ahí hay mucho poder que repartir. La gente que se sitúa de por vida, y entonces la batalla me parece que es mucho menos poética que todo eso. Es una cosa como mucho más sencilla, y no sé cómo se podría resolver que el número de políticos fuera menor y que en los medios de comunicación se hablara menos de ellos, si pudiera ser, porque salen todos los días, a todas las horas. Se habla mucho más de ellos que de quien está inventando una vacuna o quien está inventando. Entonces, pediría yo a los periodistas que estáis aquí que hablarais más de la gente de la sociedad civil que hace cosas, que estábamos hablando de esto, que hablar todo el santo tiempo de qué hacen unos políticos u otros, porque es que no hablamos de otra cosa. Parece que no existe otra cosa. Y entonces a mí me parece que eso es lo que también es deplorable y nos está hundiendo. Y Manuel, ¿querías comentar algo? Efectivamente, en relación con esto, yo creo que hay una parte, la más visible, la más evidentemente ruidosa, que está esa política de embestir, ¿no? Que, como decía Sancho en el Quijote, no todo va a ser embestir. Pues aquí parece que todo es embestir, ¿no? Esta especie de democracia de Guerra Fría, ¿no? que hablábamos antes, pero hay otra invisible o menos visible que es, podríamos definir como una democracia afectiva, una democracia de cuidados, una democracia de gente que vive hablando de un antagonismo que yo creo que puede expresar bien esto que está pasando, vive una excitación creativa, ¿no? Es la gente, muchas de ellas, en su mayoría posiblemente mujeres, que son las que sostienen las vigas para que no se caigan las vigas del cielo, ¿no? Y hay esa sociedad civil de cuidadoras, en todos los sentidos, ¿no? de gente de la educación, de la sanidad, de muchos otros oficios que humildemente todas las mañanas pues meten las manos en la tierra, ¿no? Entonces, yo hablaría de ese antagonismo. Ahí está la gente de la excitación creativa, pero digamos que parece que los profesionales que vemos
o que más, digamos, intimidan en la atmósfera con su estilo, con su pensamiento bruto, son los de la excitación destructiva, ¿no? Entonces estamos en esta dialéctica. Yo creo que justamente hay que hablar más de la gente de la excitación creativa, empezando por la gente que sostiene las escuelas. Y hay otro antagonismo rápido que está muy bien explicado, y creo que se podría aplicar muy bien a España, a lo que nos tiene atrapados, que es en un libro que se titula ¿Por qué fracasan los países? Y ahí el antagonismo que se establece es el del círculo vicioso y el círculo virtuoso. El círculo vicioso sería el de la corrupción, el expulsatorio, el de las minorías que controlan de una forma u otra el poder y a través de las cloacas, etc. Y estaría el círculo virtuoso, ¿no? Que sería el inclusivo, el que combate las desigualdades, el que favorece la colaboración, ¿no? Así que más excitación creativa y más círculo virtuoso. Amaia Goikoetxea, ¿querías preguntar algo? Maya. ¿Sí puedo? ¿Sí? Daniel, perdona. Sí, perdona. Vamos a ver, sobre esto de la crispación, a mí me parece que en la sociedad hay diversos agentes que están en distintos niveles. Hay un nivel de los políticos que están para unas cosas, que lo hacen mejor o peor. Hay otro nivel de las instituciones, el sistema político, las empresas, los medios de comunicación, etcétera. Y luego está la gente, ¿no? Cada uno tiene su ámbito de actuación propio. Cuando hay ciertas cosas que no se pueden hacer sin liderazgo político. Hay ciertas transformaciones que necesitan liderazgo político, pero no todo lo que se puede hacer se hace gracias a los políticos. Por consiguiente, es más, incluso creo que hay una ley en virtud de la cual a mayor crispación, esa crispación es muy superficial. Y cuando se alcanza un determinado nivel, eso significa que es irrelevante respecto del conjunto de la sociedad. Se hace irrelevante. Yo creo que en estos momentos, no sé, yo lo veo sin tanto dramatismo. El espectáculo circense del antagonismo de las grandes palabras, comunismo, libertad y tal. Yo creo que hay mucho de teatralización, mucho de escenificación. Y que no nos, siendo grave y preocupante, no es tan grave y tan preocupante como a veces damos a entender, porque la sociedad, la mayor parte de los problemas los resuelve de otra manera. Repito, hay algunos que no los puede resolver sin un sistema político que lidere, pero hay muchos, afortunadamente. Acabamos de ver la salida de Trump después de 4 años liderando un país como Estados Unidos, y ha habido cantidad de cosas que no ha podido hacer, afortunadamente, ¿no? Diseñemos las instituciones para que esta gente no pueda hacer mucho daño, ¿no? Bueno, es una cosa sobre lo que decía Íñigo de la escuela, una cosa nada más, y es, yo creo que durante esta pandemia una de las cosas que hemos visto es que, por lo menos es un aprendizaje que yo he hecho, ¿no? Yo creo que los seres humanos estamos hechos para tener un tercio de nuestra vida en un entorno de afectividad, otro tercio en un entorno de relativa indiferencia, que es la escuela, y un entorno de absoluta indiferencia, que es el mundo de fuera, el mercado, el conflicto, ¿no? Cuando a nuestros hijos, en concreto a los míos, que tuvieron que volver a casa durante el confinamiento, yo me preguntaba, ¿y estos qué han ganado y qué han perdido? Yo creo que una de las cosas que han perdido es el tránsito por la escuela, unos meses de escuela, en los cuales se les prepara para hacerse cargo de la extrañeza del mundo. No se puede vivir en un espacio de tanta afectividad, de tanto reconocimiento, de tanta homogeneidad. Y la escuela, de alguna manera, para lo que sirve, a lo que aludía Adela hablando de la ciudadanía, para lo que sirve precisamente para que tengan el primer contacto con un mundo que es hostil, indiferente, grotesco, raro, en relación con la homogeneidad familiar. Por eso es tan importante la batalla del PIN, ¿cómo se llama? Del PIN escolar, ¿no? Del parental. Es muy importante porque quienes defienden el PIN parental, en el fondo lo que están defendiendo es una idea muy perniciosa para la sociedad, y es la idea según la cual la escuela sería una mera prolongación de la familia. Y yo creo que ahí tenemos que dar la batalla. La escuela no es una mera prolongación de la familia, sobre todo
porque los niños no son de los padres. Los niños no son de nadie. Y yo creo que, bueno, no me quiero extender más sobre eso, pero creo que es un debate que tenemos que dar, ¿no? Amaia Goicoechea, que es la vicepresidenta de la asociación y vicedecana del Colegio Vasco de Periodistas. Sí, bueno, saludar a todos los ponentes, a los que llamé por teléfono y les agradezco muchísimo que hayan estado, que finalmente hayan participado, ¿no? No, yo quería comentaros que, al hilo un poco de lo que estáis diciendo ahora, yo creo que el ser humano y las sociedades desde el inicio de la historia se han tenido que enfrentar a retos, a problemas, a pandemias, a conflictos, pero siempre teníamos la esperanza. O sea, el ser humano sabía que con valentía y con organización y valentía se podía enfrentar uno a todo, ¿no? El problema que yo siento ahora, que creo que está muy generalizado hablando con unos y con otros, es que hemos perdido la esperanza, es que arrastramos tal decepción porque esta pandemia que nos ha tocado vivir y sufrir, lo que está poniendo en evidencia son la grisura, ¿no?, de la sociedad, de las sociedades en las que estamos viviendo. Entonces, ya no tenemos ese sueño, o sea, la capacidad de soñar de que con nuestra intervención podemos cambiar el mundo y podemos enfrentarnos a los problemas, pues está muy condicionado al hecho de que los mecanismos de intervención, que son los partidos, están absolutamente podridos, tienen una práctica casi obscena, efectivamente, de cómo administran sus privilegios. El tercer sector, por ejemplo, está muy burocratizado y muy intervenido también por las propias instituciones. Es decir, hemos perdido confianza y la falta de confianza es letal. O sea, es letal individual y colectivamente, ¿no? Entonces, yo no sé cómo vamos a hacer frente a esta situación, a este poder tecnológico que efectivamente, como decía, a este tecnopoder, ¿no? A las condiciones que ahora nos vienen dadas como sociedad. No lo sé, porque ya no soñamos, estamos decepcionados, estamos muy frustrados con lo que hemos llegado a construir. Hemos avanzado, hemos dado pasos, obviamente, pero es bastante decepcionante en general. No sé, quería preguntaros cómo combatir esa decepción, ¿no?, esa sensación de frustración y de desencanto que yo creo que existe en el ciudadano de a pie, incluso en los más concienciados, pero existe. Maya, yo te diría que lo que yo he notado, sobre todo haciendo este trabajo nuestro que nos obliga a hablar con todos los niveles de la sociedad, pero sobre todo con niveles de la sociedad que se han visto muy afectados por el conflicto en distintas formas, yo te diría que la gente lo que está haciendo es refugiándose en su pequeña aldea, me explico. Es como, y también lo dijo alguno de vosotros, es como el resurgir, es como el momento de la sociedad civil. Entonces la gente se vuelca en su pequeño proyecto de barrio, de ciudad, porque ahí puede poner toda su energía y ahí recibe de alguna manera compensaciones que le afectan directísimamente. Aquí también vivimos un divorcio total con los partidos políticos. Es como si no existieran, pero por supuesto ellos siguen manejando la corrupción, la economía, el gobierno, etcétera. Entonces la sociedad civil cada vez se va como no encerrando, porque está muy bien, porque además entienden que es una riqueza, en trabajar con los que tiene cerca por lo que necesita y por lo que tiene cerca. Y porque eso da satisfacción, porque eso mejora su calidad de vida y porque eso mejora su calidad de relacionamiento con otros. Sí, gracias. Beñat también quería hacer una pregunta.
No sé tu apellido, Beñat, ¿nos puedes decir tu apellido, por favor? Hola, sí, Arrastión, ¿se me oye? Sí. ¿Cómo te Vale. apellidas, Beñat? Beñat Larrínaga. Encantado. Y soy profesor también. Y coincido con Íñigo en dos cosas. Uno, el gran lujo que es poder estar aquí compartiendo esta tarde con gente tan interesante y que tanto sabe, ¿no? Y por otra parte también coincido con él y con varios ponentes y varios tertulianos que ya han comentado sobre la importancia de la escuela y la educación, ¿no? Lo que pasa que un puntito agrio, ¿no? Me siento la necesidad de destacar que estamos en un país en el cual casi el 50% del alumnado no pasa por la enseñanza pública. Tenemos un sistema educativo altísimamente segregado. Me atrevería a decir que quizás el más segregado de Europa. Una vez apuntado eso, y que yo creo que Daniel, no sé si iba por ahí cuando hablaba del PIN parental, ¿no? Nos habéis, entre los 5 ponentes, nos habéis pintado un cuadro, cada uno con varios colores, distintas acuarelas, distintos materiales. La aportación de Ana Cristina desde Colombia, fundamental. Mi pregunta va un poco encaminada ante esta situación en la cual parece como que no se puede seguir prolongando esta inercia de tirar hacia adelante, ¿no? Parece como que hay que tomar una decisión de hacia dónde se va, ¿no? Parece ser que no se puede seguir por donde estamos. Entonces, ¿qué se ve? ¿Qué indicadores? Los indicadores que indican hacia dónde nos estamos acercando, hacia una sociedad un poquito más cohesionada, que está avanzando hacia formas nuevas de entender la vida laboral, la vida social, los cuidados, etcétera, o no, o eso está ahí planteado a nivel teórico, pero los indicadores siguen marcando una tendencia al individualismo, al sálvese quien pueda y así, ¿no? A mí me gustaría un poquito, no sé si se podría pues ver un poquito qué tendencia estamos, en qué tendencia nos estamos encaminando. Esa es mi pregunta. Es que ricasco. Es que ricasco, Beñat. ¿Quién le contesta? Si queréis lo hago yo, aunque de una manera insatisfactoria, porque no tengo ni idea, ¿no? Es decir, creo que esa pregunta que nos haces, Beñat, que en el fondo tiene que ver con qué lecciones vamos a sacar de esto, qué aprendizajes, qué capacidad de voluntad política, qué transformaciones vamos a hacer, depende de dos facultades humanas tan imprevisibles como la inteligencia y la libertad, ¿no? Y la inteligencia tiene que ver con algo que no sabemos hoy por hoy, ¿no? Que estamos descubriendo. Y la libertad, bueno, podemos adoptar el camino bueno y el camino malo, ¿no? O el equivocado, ¿no? Los momentos de crisis de la historia han sido momentos en los que se han dado pasos adelante, pero también han sido momentos en los que se han hecho auténticas barbaridades, ¿no? Y las civilizaciones han desaparecido, ¿no? Yo conectaría eso con una cosa que había pensado en relación con la primera pregunta de Amaya, y por ser un poco optimista, ¿no? dentro del panorama en el que estamos. Yo creo que este año ha sido un año de grandes preguntas. Nos hemos hecho grandes preguntas, todos, ¿no? No sé, Adela y yo estamos acostumbrados a que en nuestra facultad, en nuestras clases, en nuestras lecturas, nos preguntemos qué es más real o qué es lo normal o si somos realmente libres o no. Eso estamos acostumbrados, pero yo nunca había visto eso en los ascensores, en los taxis, en Eroski, ¿no? Nunca lo había visto. Si tú a la cajera de Eroski le planteabas esta pregunta, inmediatamente pensaba que querías ligar con ella o no sé, o que eras
y que eras un personaje estrafalario. En estos momentos cualquiera es filósofo. Y eso, bueno, a mí, perdonar que sea un poco, que barra un poco para casa, ¿no? Pero a mí esto me pone contento porque me parece que hemos hecho un experimento colectivo involuntario cuyas consecuencias, las consecuencias que vamos a sacar de él todavía estamos empezando y tardaremos mucho tiempo. Es más, tardaremos muchísimo tiempo en saber lo que ha pasado. Porque aquí ha caído una bomba y todavía no hemos analizado los restos, ni los heridos, ni los... y dentro de, a lo mejor ya los historiadores dentro de un tiempo hablarán de la crisis de 2008 o de las crisis de 2008. Ahora mismo nosotros estamos haciendo periodismo día a día o interpretando la realidad como podemos, ¿no? Pero, repito, sin que me sienta yo capacitado para responder a lo de Beñat, a la cuestión de Beñat, me parece que el mero hecho de que nos hayamos hecho ciertas preguntas, pues no está nada mal, ¿no? Sí. Si me permite, yo añadiría, sí. lo digo mucho, pero es que estoy cada día más convencido de esto, ¿no? Cuando nos preguntaba Beñat por dónde cree que irían las cosas, está en cierto sentido haciéndonos una petición de pronóstico, de vaticinio. Y claro, es muy difícil vaticinar porque todos los elementos están sobre la mesa. Tenemos sobre la mesa los elementos que pueden esperanzarnos, iniciativas comunitarias interesantes. Como aquí se ha dicho, en casi cada sector está habiendo una gran cantidad de iniciativa, mucha iniciativa particular. Está al mismo tiempo mostrándosenos mucho que no nos gusta absolutamente nada. Tenemos sobre la mesa todo, lo bueno y lo no tan bueno. Y estamos, como decía yo, y como acabas de decir tú, Daniel, en el centro de ese mismo terremoto. En el centro del terremoto es dificilísimo saber qué va a ocurrir después del terremoto. Pero yo, permitidme que, aunque seguramente algunos me han debido ya oír esto más veces porque no paro de decirlo, es que estamos permanentemente haciendo la pregunta equivocada. La pregunta de qué va a pasar. Como ahora Beñat, en cierto sentido, nos invitaba a que decíamos, ¿qué creéis que va a pasar? Yo hace tiempo que me niego a responder la pregunta ¿qué va a pasar? Porque es la pregunta equivocada. La pregunta no es qué va a pasar, la pregunta es qué vamos a hacer. Y esa es la clave. Y como yo no sé qué vamos a hacer, no le puedo responder a Beñat. No tengo ni idea de qué vamos a hacer. Porque la sociedad todavía no me ha dicho, ni me lo puede decir, qué va a hacer con todas estas deducciones que está extrayendo de este año lleno de cosas. No lo sabe todavía. Podré ir por aquí o por allá. Sé que va a hacer cosas y el tiempo nos va a decir que esas cosas que va a hacer van a tener un color o otro. Todavía no lo sabemos, pero insistiría, no nos preguntemos qué va a pasar. La pregunta de qué va a pasar coloca el tema en un terreno más o menos adivinatorio, que no es posible. Lo que va a pasar es lo que hagamos. Y yo no me canso de repetir, y lo que va a pasar es el resultado de lo que hagamos, lo que permitimos que se haga, y lo que no hagamos. Y eso no lo podemos saber. Por tanto, creo que estamos todavía en el centro del volcán con imposibilidad de hacer ningún tipo de vaticinio, pero creo que haríamos una corrección adecuada si nos preguntáramos qué vamos a hacer. Yo no sé qué vamos a hacer. La sociedad va a hacer muchas cosas, yo no sé cuáles, pero va a hacer muchas cosas. Lo que es seguro es que no se va a quedar así, pastueñamente, en fin, dejando que pase toda esta experiencia sin que la afecte. A lo mejor tardamos en ver cómo se manifiesta, pero luego se va a manifestar. Cuando en mayo del 68 se produjo aquellos episodios que duraron un poquito tiempo, etcétera, muchos tuvieron la impresión de que no había servido para nada, no ocurrió nada, sencillamente se acabó, pasaron unas semanas y fuera. Y sin embargo, 40 o 50 años después, hemos estado todos diciendo que en aquel momento se revelaron muchas de las cosas que posteriormente fueron dando explicaciones al mundo. Van a ir pasando muchas cosas que todos sabremos que las podemos referenciar con esto que está ocurriendo aquí. Todavía no sabemos cuáles, pero creo que la pregunta adecuada no es qué va a pasar. La pregunta adecuada es qué vamos a hacer. Gracias. Nos quedan dos personas para participar. Voy a hacer dos preguntas y ya, si os parece, cerramos, porque sé que tenéis prisa algunos. Miquel Pulgarín, por favor. Miquel. Hola, gracias, Chusca. Bueno, un honor compartir pantalla con todas vosotras y vosotros. Amaya, tan perspicaz siempre en sus reflexiones, se ha adelantado a la que iba a hacer yo. Y Daniel y Iñaki, con sus respuestas, me han sacado del terreno de juego por completo, pero voy a intentar por lo menos compartir la reflexión que yo tenía. Hoy, 15 de marzo, es inevitable pensar en ese otro 15 de marzo de hace un año,
Yo estoy viendo aquí en pantalla a Iñaki y parece que estoy en el Día de la Marmota, porque parece que lo estoy viendo en aquellos programas que hacía Movistar, ¿verdad? Donde algunos de los participantes que están aquí salían también, a través del Zoom, haciéndose preguntas muy parecidas a las que nos estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Yo creo, de todas maneras, que hay una pequeña diferencia de hace un año a ahora. Yo creo que entonces aquellas preguntas, y aún siguiendo lo que comentaba ahora mismo Iñaki, de que no hay que hacerse preguntas, pero es verdad que entonces nos hacíamos muchas preguntas porque, entre otras cosas, estábamos confinados, estábamos en casa, teníamos cierta añoranza del prójimo, cosa que no suele ser habitual, pero entonces lo llegamos a tener y necesitábamos tener respuestas o por lo menos compartir con los demás algunas de esas preguntas para obtener respuestas. Yo creo que entonces teníamos, por lo menos durante unos instantes, la ilusión de que aquello iba a cambiar para bien. Tengo la impresión de que pensábamos que íbamos a salir mejores, entre comillas, de lo que estábamos viviendo. Y yo creo que aquello fue una especie de alucinación, fue una especie de ilusión en el sentido peor de la palabra, en el sentido más irreal de la palabra, porque fue un soufflé que duró muy poco tiempo, se desinfló enseguida. Yo creo que ahora estamos en una fase, todo lo contrario, estamos en una fase en la que hemos visto que esa ilusión que tuvimos en aquel momento, esa posibilidad de que en un instante se hiciera el milagro, no ha sido posible y probablemente no va a ser posible nunca, porque probablemente forma parte de la condición humana que eso sea así, ¿no? Yo creo que eso ha generado una frustración, una desesperanza que podemos estar incluso confundiendo con ese término de ¿cómo le llaman? De fatiga pandémica, estamos hablando, ¿no? Últimamente, ¿no? Yo no sé hasta qué punto hasta esa fatiga pandémica tiene mucho que ver con esa desilusión que hemos vivido, que nos hemos llevado, ¿no? Quizás porque nos ilusionamos excesivamente antes. Esto ha generado una frustración que está ahí, está en todos los ámbitos de la sociedad. Yo no sé cómo se puede gestionar esa frustración, o cómo esa frustración va a afectar a las cosas que tenemos que hacer, siguiendo la línea de Iñaki, para poder obtener esas respuestas, ¿no? Cómo toda esa frustración va a afectar o va a incidir en cómo hacemos las cosas o cómo podemos hacerlo. Iñaki, pues a ti mismo, ¿no? Tú que fuiste protagonista de ese déjà vu que yo tenía respecto a que hace un año, ¿no? ¿Cómo vivíamos esto? Ahora estoy haciendo otro. Un año después estoy volviendo ahora a hacer también entrevistas un poco de aquel tipo. No lo sé, yo no tengo ni idea. En fin, espero que Manuel en fin, nos den su explicación de cómo se puede gestionar este desencanto. Pues no sé. El otro día me decía un experto que como el ser humano es un animal social y solo somos lo que somos por nuestra condición de seres sociales, al estar viviendo de una manera tan anómala nuestra relación social, algo, en cierto sentido, contra natura se está produciendo en nuestras vidas. Y eso nos hace muy, muy incómodo todo. Y ahí viene el desaliento que antes decía, pero yo paso la respuesta y se la traspaso a mis compañeros de mesa para que respondan ellos, ¿no? ¿Cómo se puede gestionar esta pena o esta sensación de desánimo, esta fatiga pandémica? A ver. ¿Y Adela? ¿Quién? ¿Adela? Bueno, yo por mi parte diría, y creo que he insistido en ello todo el tiempo, yo creo que hay una gran cantidad de gente que está trabajando y está trabajando muy bien y que está dando razones para la esperanza con su trabajo. Creo que es a esos gérmenes a los que tenemos que cogernos. En los distintos ámbitos de la vida social hay gente que no ha arrojado la toalla, sino que se ha dado cuenta de que hay que seguir viviendo por lo que vivimos en nuestras sociedades básicamente, y es por el afecto, el cariño, la solidaridad, la ternura, que es lo que nos constituye, la relación personal más profunda. Decía hace un momento Ana Cristina que efectivamente en Colombia
la capacidad emocional es enormemente importante y es así, las relaciones emocionales son enormemente importantes y vamos a recuperarlas en cuanto podamos. Y yo creo que hay que aprovechar a toda esa gente que está trabajando ya, que está haciéndolo de una manera pionera en los distintos campos y en vez de arrojar la toalla, ponernos con ellos codo a codo porque creo que están dando razones muy fundadas para la esperanza. Son esas gentes las que con su trabajo continuo y callado están dando razones para la esperanza. Hay instituciones que funcionan bien, hay grupos que funcionan bien. Creo que hay que ir cultivando con esa gente, relacionando con esa gente y va a ser maravilloso el momento en que podamos relacionarnos otra vez directamente y en vez de estar yo desde Valencia y estar vosotros en Donostia, estar todos juntos en el mismo sitio, que es lo que estamos deseando, y podernos encontrar unos con otros porque es lo que nos constituye, somos en diálogo. Entonces yo creo que aprovechar todo ese potencial de la gente que está haciendo las cosas tan ilusionadamente, eso no podemos olvidarlo de ninguna manera. Y esos son los que realmente dan razones para la esperanza y existen esas razones porque ellos las dan. Bueno, Fernando Herrán también quiere hacer una pregunta. Fernando. No te oímos. No te oímos. No te oímos, Fernando. Tienes que poner el sonido. Fernando, no te oímos, ¿eh? Tienes que desactivar lo del sonido. Tienes que activar el ya sonido. está. ¿Ahora qué tal? Ahora ¿qué muy tal? bien. Oye, muchísimas gracias. Soy de Bilbao, soy un periodista de Bilbao, pero os llamo desde Madrid, que es de donde trabajo como periodista desde hace muchos años. Mi pregunta es algo que a mí, como periodista, como profesional de los medios, me ha traído de cabeza desde el día que empezó esto, a pie de calle, trabajando con un micrófono, y es: hemos hecho durante todo el año, todos los 12 meses, los periodistas, lo suficiente para desnudar lo que por una parte a muchas personas nos quita el sueño. ¿Qué va a ser del mañana si vuelve a ocurrir lo mismo o esto tarda en desaparecer? Quiere decir, la hiperburocracia que yo he vivido como periodista, desde la mínima compra de algo hasta el desarrollo de una vacuna, que parece que ha sido lo más efectivo y lo más rápido, no somos conscientes los periodistas de que tenemos una asignatura pendiente con el resto de la sociedad. Quiere decir que no hemos desnudado al príncipe, a los grandes estados con todo el dinero del mundo, y que no han sido capaces un año después de resolver cosas tan simples como crear listas por ordenamiento de edades. Quiere decir, lo que yo vivo 12 meses después de todo esto es que creo que estamos mucho en las diatribas políticas de todo lo que sucede en las últimas semanas o a mitad de la pandemia, pero en cambio hemos sido los periodistas incapaces de dar un halo de esperanza a la gente y de hacer una advertencia a los grandes estados que con todo el dinero del mundo han sido incapaces, porque yo lo he vivido como periodista, de agilizar los procesos burocráticos para que todo hubiera sido más sencillo y más lógico. Quiere decir, el dinero no ha sido suficiente para agilizar los procesos y en cambio sí hemos, sin querer, los periodistas, con nuestras informaciones, agobiado a los radioyentes o a los televidentes o a los lectores de periódicos. Y es una cosa que a mí, que tengo 2 hijos y que estoy a pie de calle con un micrófono, me crea un mea culpa y me quita el sueño, porque realmente podríamos haber hecho algo más para que ahora la gente no tuviera esa sensación de que todo es lento y todo es muy burocrático. Me gustaría, yo sé que igual abuso de que me respondiera Iñaki, pero Iñaki, que ha estado detrás de los micrófonos y sigue estando delante del micrófono en televisión con ese estupendo programa, es verdad, que antes decía un compañero, como vaticinar futuros, si nosotros tenemos una responsabilidad que no asumimos por no haber desnudado a los estados que creo que no lo han hecho bien o no lo siguen haciendo bien, a todos los niveles políticos, y de cualquier partido político. Hola, Pedro. Pues no, seguramente sí, tenemos todos algo que ver con todo lo que ha ocurrido. Creo que los periodistas tenemos mucha responsabilidad. Yo, por lo que se refiere a la política, como hace ya un tiempo, me hice a un lado porque no quería entrar ya en la baraúnda esta. Sí he de decir que la crisis esta enorme ha puesto en evidencia muchas cosas que creíamos que eran de una manera y luego hemos descubierto que eran de otra. Se examinaba todo.
Una crisis de esta ha examinado al gobierno, ha examinado a la oposición, ha examinado los medios de comunicación, ha examinado a los sindicatos, a la patronal, a la estructura del Estado, todo. Ha puesto todo al ser. Y el examen creo que finalmente nos da mala nota. Porque así como no teníamos la sanidad que queríamos que teníamos, y de repente hemos descubierto que era una sanidad que tuvo una gran solidez y ahora a base de quitarle cimientos estaba colocada sobre la arena, también hemos descubierto que teníamos unas estructuras de organización muy deficientes, pero muy deficientes. De forma que, por ejemplo, se toma una importante iniciativa de subvencionar a los parados, etcétera, y luego se descubre que no llega porque hay una gran cantidad de atascos a la hora de repartir esas cosas. Hemos descubierto que tenemos una estructura del Estado muy desajustada. Hemos descubierto que tenemos un Estado que necesita muchas puntadas. ¿Hubiéramos debido denunciarlo, como tú dices, Pedro? Pues seguramente sí o más, pues sí, pero lo único que me parece evidente es que se ha puesto de manifiesto que teníamos muy de cartón piedra. Muchas cosas que creíamos que eran de piedra eran de cartón piedra. Lo hemos visto en muchas cosas, como la sanidad en el caso más manifiesto, pero luego estas cosas, ayudas que no están llegando por problemas burocráticos. Pues sí, es así. Hubiéramos debido hacer más, hubiéramos debido hacerlo. A mí lo que más pena me da en este momento es no que hubiéramos debido hacerlo, sino que tenemos un Estado con muy cogido con alfileres en muchas cosas, muy cogido con alfileres. Y cuando surge una catástrofe de esta naturaleza, pues se ha puesto al desnudo, se ha puesto de manifiesto, se nos ha empezado a caer hasta la propia logística. Creíamos que teníamos una capacidad logística genial y luego no es tan genial la logística. En fin, que creíamos que éramos más de lo que éramos, que creíamos que éramos un país más gordo de lo que éramos. Tenemos muchas cosas maravillosas, pero luego tenemos unas estructuras mucho más de cristal de lo que creíamos que teníamos. Eso es evidente. Muchas gracias, estupendo. En esta línea de pregunta, ya por finalizar, pero dirigida a Adela y Daniel, nos ha escrito Helmut Leal la siguiente pregunta. Los cambios que vienen y que deberían implementarse y que deben pasar por decisiones políticas, ¿cómo veis vosotros la calidad de las decisiones considerando el actual nivel intelectual de los políticos en la mayoría de los países donde priman conductas personales, egoístas y antiéticas? Es para Adela y Daniel, lo pregunta Helmut Leal. Va un poco en la línea de lo que ha planteado un poco Fernando, va un poco en esa línea, pero bueno. ¿Qué opináis, Adela? No sé, me da la sensación de que la pregunta es un poco retórica, ¿no? Es decir, que quien formula la pregunta ya se la ha contestado a sí mismo. Entonces, no sé si habría mucho que añadir, porque creo que ya lo tiene claro. Yo en general pienso que que nos hacemos una trampa cuando adjudicamos la responsabilidad de los problemas políticos a la incompetencia de los políticos que tenemos. No digo que sean lo mejor del mundo, no digo que no sean manifiestamente inmejorables, pero en fin, también los catedráticos de la universidad lo somos, y los vecinos, ¿no? Y yo, en fin, no sé, a la hora de comprometerse con la política también yo veo a mis paisanos muy cómodos y, en fin, no sé, yo hace poco formé parte de una comisión del gobierno para una cosa que tenía que ver con la mejora democrática y tal, y me encontré una saeta de acusaciones, en fin, que no voy a repetir aquí, de vendido al poder y tal, cuando era una cosa que simplemente me llevaba trabajo y me hacía colaborar en una cosa. Yo creo que estamos contribuyendo los ciudadanos y algunos periodistas también, pero en general, a descapitalizar el mundo de la política y luego nos quejamos, ¿no? En fin, que en estos momentos la política no es muy atractiva, no es muy atractiva para nadie, ¿no? Me parece que es un lugar donde se vive muy mal, se vive, en fin, hay que hablar con el hermano de Iñaki, cosa que yo hago alguna vez y que te cuente, ¿no? Dónde estaba mejor, ¿no? Es evidente dónde estaba mejor, ¿no? Y por eso me merece toda mi admiración y mi respeto, ¿no? Pero, repito, yo creo que es verdad, o sea, es verdad que la política se podría hacer mejor, los políticos podrían ser mejor, pero
la última experiencia de casting político que tenemos, estos días está saldándose con un derribo y con un sálvese quien pueda de verdad. Yo creo que la política es un oficio duro, difícil, exigente, que merece nuestra crítica y nuestra comprensión en el grado y en el equilibrio conveniente. Muy bien, pues muchísimas gracias. No queremos alargarlo más, son las 9 menos cuarto. Esperábamos haber acabado hace un rato, pero ha estado el tema muy, muy interesante. Yo solo iba a plantear solamente como certeza real y final de que la humanidad es extinguible y además en bloque y a la vez prácticamente. Entonces esa yo creo que es la única certeza que nos va a dar esta pandemia. Somos capaces de extinguirnos a nosotros mismos. Pero bueno, quiero dar las gracias a todos, a Adela, a Cortina, a Iñaki Gabilondo, a Daniel Inerati, a Ana Cristina Navarro y a Manuel Rivas. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado a esta jornada tan interesante. También despreciar al hater, que no nos ha faltado tampoco, para tener un poco de todo. Y bueno, y muchas gracias y besterik gabe, eskerrik asko, eta zaindu. Gero arte. Bai, venga.